Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este día, viernes 12 de febrero del 2021. Y están tomadas del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 8. El Salmo es el Salmo 31, los versículos 1 al 2, 5 al 5, 6 y al 7. El Evangelio es el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para entender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Del libro del Génesis. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben ni siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé no los viera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusieran la mano. Jesús se apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desaparecieron el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús lo mandó que no se lo dijera a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaba fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, voy a poner este canto para que entremos en un momento de reflexión. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar? ¿Cuáles esas áreas de nuestra vida que no están bien?
llegado la hora de vencer y de triunfar. Ha llegado la hora de mis lágrimas limpiar. Ha llegado la hora de mi libertad. Si lo crees en fe, lo recibirás. Y declaro victoria. Declaro bendición. Ha llegado la hora de un milagro de amor. Y declaro victoria. Declarar es saber que en fe ya lo obtendremos, dice el Señor. Sepan que en mi nombre ya lo han recibido. Hermanos y hermanas, hoy en la primera lectura nos habla de esa mujer, Eva y Adán, los primeros hombres en la tierra. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo y que Yahvé Dios había hecho. El Señor todo lo creó. Desde en estos días atrás nos está hablando que Él vio que todo era bueno, todo era perfecto. A veces miramos las calles llenas de suciedad y decimos, ¿por qué? Dios todo lo vio bueno, pero nosotros venimos a destruir este planeta y el mundo, nosotros mismos. Es cierto que Dios les ha dicho, le dice la serpiente, se puso a dialogar. Cuando tú y yo nos ponemos a dialogar con el mal, hermano y hermana, entra a nuestra vida. No coman de ninguno de los árboles del jardín. Dios les había dicho. Si nos ponemos a pensar en San Lucas capítulo 4 y en Mateo igual, Mateo 4, que nos habla de las tentaciones de Jesús, ¿qué pasó? Lo mismo, se puso a dialogar con Jesús, pero Jesús que conocía, el diablo conoce las escrituras también. No coman de ninguno de los árboles del jardín. Cuando nosotros nos ponemos a dialogar con otra persona que no es espiritual, nos va a decir, nos va a desanimar. No vayas, ¿qué vas a hacer a la iglesia? ¿Para qué vas y no cambias y vas a lo mismo? Te invito, hermano y hermana, que le digas, así como dice un sacerdote, ¿te imaginas que no, ya que no fuera a la iglesia, cómo no sería? Estamos caminando, estamos en un proceso de construcción. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del bien. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Él nos manda a escoger. Te doy a escoger el camino bueno, el ancho o el angosto, el bueno o el malo, la bendición o la maldición. Tú decides. Y Él mismo nos dice, escoge la vida, escoge el camino correcto para que vivas tú y tu descendencia. Para que vivas tú y tu descendencia. Pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben ni siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. El mal te va a decir que no es necesario. El enemigo anda como león rugiente buscando quien devorar. Pero de ti y de mí depende, hermano y hermana. Resístale, firmas en la fe, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 7 en adelante. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se le abrirán ustedes los ojos. A veces andamos ciegos espiritualmente. Andamos ciegos. A la mujer le gustó ese árbol que traía a la vista. Porque cuando miramos, como el rey David, ¿qué pasó? Se levantó en la mañana. ¿Qué pasó con el rey David? Se levanta en la mañana y ¿qué observó? A la mujer de Urías. Adormecido. Así somos nosotros cuando en la oscuridad el pecado nos atrae. Las cosas buenas. No es bueno, no es necesario. Podemos robar, podemos llevarnos tal cosa. No, hermano y hermana. Pero aquí viene algo, tomó de su fruto y se lo comió y se le dio ¿a quién? Al hombre. Se le abrieron los ojos porque estaban desnudos, dice
El pecado nos hace ver que andamos desnudos, las personas, pero Dios viene a llamarnos al sacramento de la confesión o reconciliación, y eso nos va a hablar el Salmo hoy. Oyeron pues después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde, porque él, hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé no los viera. El pecado nos hace, pero el día de mañana nos va a hablar y nos va a decir, le dijo, ¿dónde estás? En los días de mañana, sigamos leyendo este libro del Génesis, capítulo 3, versículo del 1 hasta la terminación, todo el versículo, hasta el versículo 24. Pidamos la gracia al Señor. Miren, ante el Señor reconocí mi culpa, dice el Salmo. No oculté mi pecado, te confesé. Cuando vamos al sacramento de la confesión, dice, Señor, mi gran delito, tú me has perdonado. Yo te absuelvo en el nombre del Padre. ¿En el nombre de quién nos absuelve el sacerdote? El sacramento de la confesión o reconciliación, pero también nos dice, por eso en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden, aunque pasemos por momentos difíciles, invocar al Señor. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú desconoces. El evangelio de hoy, hermanos y hermanas, nos habla de un sordo y un mudo. Venía de la tira del que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús sana. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos, lo aparta, porque ahí viene el sacramento de la confesión. Cuando tú te apartas del mal, cuando tú te apartas de muchas cosas, de personas, la vida cambia en nosotros, hermanos y hermanas. Le dijo, ábrete, y dijo, éfeta, que quiere decir, ábrete a la gracia, ábrete al Espíritu Santo, hermano y hermana. Eso es lo que nos está diciendo en el sacramento. Aquí hay otro sacramento, que es el sacramento del bautismo. A los niños, a nuestros hijos, nosotros nos dijeron un día, ábrete, éfeta. El diácono o el sacerdote lo dice, o el obispo. Al instante se le abrieron los oídos, le desaparecieron el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Cuando tú y yo tenemos un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra vida cambia. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. Pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Porque tenemos que publicar la buena nueva, la noticia que Jesús, el que sana, el que libera, el que restaura, el que rompe cadenas, el que sana nuestras heridas, cura nuestra y venda nuestra herida, sana nuestras dolencias. Estaban fuera de sí, decían, muy asombrados. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Si nos vamos al profeta Isaías, lo mismo dice. Vendrá el consejero de maravillas. De la tierra, del tronco de Jesé nacerá. Que viene y San Lucas, capítulo 4, versículo 18 también. Cuando le pasaron el libro, lo desenrolló. ¿Y qué pasó? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido a llevar la buena nueva, a sanar los atraídos por el Espíritu, a sanar los sordos, a curar heridas, a vendar, a levantar leprosos. El Señor es grande y poderoso. Ve, hermano y hermana, en los sacramentos de la confirmación, del bautismo, de la comunión, del sacramento de la Eucaristía, del matrimonio, pero el sacramento de la confesión se rompe cadenas, nuestra vida cambia. Pidamos la gracia al Señor, hermano y hermana, de poder recibirlo en la Eucaristía, de poder recibir la absolución por el mismo Jesús, de poder recibir ese sacramento del matrimonio. Si tú, hermano y hermana, no has buscado, busca, es tiempo perfecto. Pídele al Señor la gracia a través de la fuerza, la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a darte discernimiento, ese entendimiento, que te infunda la gracia, que te infunda la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, que Él te espera con los brazos abiertos. Bendito sea el Señor.